Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece de película, una de espionaje, de peligro y de una fe que, de verdad, movía montañas. Es la historia de un libro que le dio forma a todo el mundo de habla hispana, pero que, bueno, nació en secreto, en el exilio. Suena a ciencia ficción, ¿no? O sea, hoy en día, con millones de libros a un solo clic de distancia, la idea de que un librito te pueda costar la vida es que es casi imposible de imaginar. Pues sí, así de crudo. La respuesta es un sí rotundo. En la España del siglo XVI, tener el libro equivocado en el idioma que no tocaba era literalmente un delito capital. Se pagaba con la vida. A ver, vamos a entrarle a esto. Para entender el porqué de todo tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a una época y un lugar donde la Iglesia y el Estado eran la misma cosa y el control de la información era absoluto. ¿Y quién estaba detrás de esta prohibición? Pues la temidísima Inquisición española. Miren, en teoría su trabajo era combatir la herejía, pero para el siglo XVI, su poder era prácticamente ilimitado. Controlaban todo, lo que la gente leía, lo que pensaba, lo que creía. Y para mantener ese control, no se andaban con rodeos, usaban los métodos más brutales que se puedan imaginar. Y ojo, que esto no es ninguna exageración. Los registros históricos lo dejan clarísimo. Intentar traducir la Biblia al español, o ya nada más tener una copia en casa, era literalmente jugarse la vida en la hoguera. ¿Y por qué? Bueno, la lógica de la época era que solo el clero, que leía en latín, tenía permiso para interpretar las escrituras. Nadie más. Pero ya sabemos cómo es esto. Siempre que hay opresión, aparecen los valientes. Surgen personas dispuestas a desafiarlo todo. Y ahora vamos a conocer a los héroes de esta historia. Gente que estaba convencida de que el acceso al conocimiento valía la pena, incluso si el precio era la propia vida. Y uno de los más atrevidos de todos fue un tipo conocido simplemente como Julianillo Hernández. Su historia de verdad parece sacada de una novela de aventuras, pero fue 100% real. Y lo que hizo, bueno, tuvo consecuencias gigantescas y muchas veces trágicas. Es que su método era una genialidad, pura astucia. No era un contrabando cualquiera, ¿qué va? Era una operación súper sofisticada. Usaba barriles de vino, pero con un doble fondo. Ahí, en el compartimento secreto, escondía los libros prohibidos. Imagínense el riesgo. Un solo movimiento en falso, una inspección un poquito más detallada y se acababa todo para él. Así, de golpe. Y aquí vemos la cruda realidad de los riesgos que corrían. Julianillo logró hacer la entrega, sí, pero la persona que recibió los libros, un tal Juan Ponce de León, fue descubierto y lo quemaron en la hoguera. Y a pesar de ver lo que le pasó a su compañero, ¿qué creen que hizo Julianillo? No paró. Siguió. Su determinación era tan increíble que las autoridades no lo entendían. Llegaron a pensar que era cosa del diablo, porque no se explicaban cómo seguían apareciendo esos libros por todas partes. Ok, contrabandear Nuevos Testamentos era una hazaña, pero ¿traducir la Biblia completa? Desde los idiomas originales, el hebreo y el griego, eso ya era otra cosa. Palabras mayores. Para algo así se necesitaba alguien verdaderamente monumental. Y ese alguien fue Casiodoro de Reina. Y aquí viene lo curioso. Era un monje del mismo monasterio que se había vuelto un centro de distribución para los libros de Julianillo. Tuvo que escapar de España, claro. Lo declararon hereje y lo condenaron sin estar presente. Así que mientras en Sevilla quemaban una figura de él, una efigie, él estaba en el exilio, trabajando por más de 10 años en lo que sería una de las obras más importantes de la lengua española. Fue un camino larguísimo y peligrosísimo. Pónganse a pensar, desde que huyó de España hasta que por fin publicó el libro en Suiza, pasaron 12 años. 12 años de trabajo súper detallado, siempre cuidándose las espaldas, con ese miedo constante de que lo descubrieran. Y este fue el resultado. La famosa Biblia del Oso. Y hasta el nombre tiene su chiste, su historia de astucia. Obviamente no podían poner una cruz ni nada religioso en la portada. ¿Qué hicieron? Usaron el logo de la imprenta, un osito buscando miel en un árbol. Un detalle súper ingenioso para pasar desapercibido y evitar que la censuraran de inmediato. Y aquí está el punto clave. La calidad del trabajo fue pero tan buena, que hasta un erudito católico muy importante, Marcelino Menéndez Pelayo, tuvo que reconocer que era literariamente superior. O sea, no era una simple traducción, no, era una verdadera obra de arte del siglo oro español. Pero la historia no acaba aquí, con Casiodoro de Reina. Como pasa con las grandes obras, siempre hay espacio para mejorar, para perfeccionar.
Y es aquí donde aparece otro personaje clave en esta trama, un amigo, un colega, que iba a llevar este proyecto a otro nivel. Hablamos de Cipriano de Valera, otro monje que escapó del mismo monasterio que Reina. Fíjense, Valera vio la genialidad en la Biblia del oso, claro, pero pensó, esto, que ya es excelente, puede ser todavía mejor. Y se metió de lleno en una tarea que le tomaría 20 años de su vida, de los 50 a los 70 años, un trabajo hecho por puro amor y devoción. La relación entre estas dos Biblias es fundamental para entender todo. Piensen en ello así. La Biblia del oso de Reina fue el cimiento, la base de todo. Y la Biblia del cántaro de Valera fue el pulido final, el refinamiento. Una puso la primera piedra, la otra construyó el edificio para que durara por siempre. Y el nombre Biblia del cántaro no es casualidad, tiene un significado bien profundo. El logo era un hombre regando un árbol que otro había plantado. Un gesto de humildad increíble, ¿no? Era una referencia directa a un versículo que dice, yo planté, Apolos regó. Básicamente Valera estaba diciendo, Reina empezó esto, yo solo estoy ayudando a que crezca. Reconocía que ambos eran solo parte de algo mucho más grande. Bueno, y después de toda esta historia de peligro, de exilio, de dedicación, ¿por qué nos importa hoy? O sea, ¿cuál es el legado de todo ese sacrificio, de ese trabajo secreto que duró décadas? Pues miren, juntas estas dos obras no fueron solo un par de libros. No, fueron la base, el cimiento de algo que iba a durar siglos. Algo que iba a influir de una manera profundísima en la cultura y, por supuesto, en el idioma español. Y aquí es donde todo cobra sentido. La famosa Biblia Reina Valera, que hoy es una de las versiones en español más leídas en todo el mundo, es la heredera directa de esos dos trabajos. El nombre mismo, Reina Valera, es un homenaje a esos dos pioneros, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahí está la conexión. Y detengámonos un segundo en esto. La primera tirada de la Biblia del oso, la que empezó todo este legado, fue de apenas 2.600 copias. ¡2.600! Una cantidad que hoy nos parece diminuta, pero que fue la semilla de un fenómeno cultural y religioso gigante. Así que la gran conclusión es esta. Uno de los pilares de la literatura y la fe en todo el mundo de habla hispana existe gracias a monjes que tuvieron que huir, a contrabandistas increíblemente astutos y a traductores que trabajaron escondidos, en el exilio, con una sentencia de muerte colgando sobre sus cabezas. Es impresionante. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Para pensar, para ellos la idea por la que valía la pena arriesgarlo todo era el acceso al conocimiento, a sus creencias en su propio idioma. Y eso nos hace preguntarnos hoy, ¿cuáles son esas ideas en nuestro tiempo por las que de verdad valdría la pena arriesgarlo todo?